Vamos ahora a ver algo de lo clásico de los exámenes auxiliares que los vamos a volver a repetir en cada menos extenso quizás, pero lo vamos a ver cuando hagamos clínica. Y los patrones de las pruebas tiroideas. Recordar que cuando yo tengo, y lo que más quiero acá es que ustedes echen pluma a esto y ojo, si yo tengo un TSH normal, ¿no es cierto? Normal, ese siempre va a ser un eutiroideo. Entonces se ganó el título eutiroideo. Entonces ahí tengo, por ejemplo, el eutiroideo normal, la hipertiroxemia eutiroidea, ¿no? Donde puedo tener ligeramente alto T4, T3, la hipotiroxemia eutiroidea, ¿no? El eutiroideo con terapia de T3 y el eutiroideo con extracto de tiroides. Sin olvidar el eutiroideo enfermo, donde el patrón del eutiroideo enfermo, ¿por qué se da el eutiroideo enfermo? ¿Se acuerdan? El eutiroideo enfermo se da fundamentalmente por la necesidad del organismo de bajar la tasa metabólica basal en enfermedades crónicas, en enfermedades debilitantes, paciente en inanición, paciente postrado y con enfermedad o séptico o enfermedad crónica debilitante. El organismo inteligentemente trata de ahorrar lo más posible en energía y por lo tanto convierte la T4, que se puede convertir mayoritariamente en T3, la convierte en T3 reversa. Y entonces se va hacia este lado, ¿no? Disminuyendo este lado, por la desionidasa 3, desionidasa 2. Este T3 reversa sin efecto. Por lo tanto, el patrón del eutiroideo enfermo es siempre un TSH, por eso este eutiroideo. Del momento que dicen eutiroideo, ustedes saben que el TSH es normal. Ahí está la clave. Todos los TSH normal ya tienen el primer nombre, se lo ganaron, eutiroideo normal. Y entonces acá el T3 libre va a estar disminuido, el T3 reversa incrementado y el T4 libre normal. En cambio, cuando tengo un TSH elevado, entonces lo primero que pienso en un TSH elevado es hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no tener feedback, el TSH se eleva. Entonces voy a tener bajo, ¿quién? El T4 libre. El problema es glándula. Entonces, ¿qué cosa es lo que más produce la glándula? La glándula produce 100% de T4. Perdón, sí, 100% de T4 y solamente 20% de T3. Entonces, por eso es que lo constante es que tenga el T4 bajo, T4 libre bajo. Recuerden que lo que se debe dosar, acá le falta la L, es el T4 libre. Es el T4, son los libres que son los que van a tener acción y los más constantes. Entonces, T4 bajo, T4 libre bajo, típico, y el T3 puede estar normal o bajo, porque esto depende de la conversión periférica. ¿Qué cosa es un hipotiroidismo subclínico? Entonces, es un paciente que puede tener muy leves o ningún síntoma, eso es irrelevante, pero tiene un TSH alto con todos los perfiles hormonales normales, T3 y T4. Entonces, ¿cómo se detecta esto? En pacientes que hoy en día se hace mucho screening. Recuerden que el screening de tiroides siempre se hace con TSH. Primero, TSH. Si el TSH sale normal, elimina tu diagnóstico de ese lado. Pero si tu TSH te sale alterado, elevado, entonces ya le pides el T4, porque con el T4 puede ser suficiente, ya tienes un hipotiroidismo, ¿no? Primario. Pero si todo es normal y sigue alto, generalmente, ¿qué tan alto? Va a estar entre 5 y 10. Y ese es el típico subclínico. Significa que de pacientes que están probablemente en camino a hacer un hipotiroidismo clínico. En cambio, cuando el TSH está bajo, lo primero que pienso es el hiperprimario, Y el hiperprimario, el T4 va a estar, ¿no? De hecho, puede estar alto o normal, como en el caso que vimos hace un momento, pero el T3 sí o sí está alto. ¿Por qué? Porque no puede haber hipertiroidismo con T3 normal, porque la tirotoxicosis es netamente actividad de T3,
¿Habla hipertiroidismo subclínico? Sí, si los dos están normales, de hecho que sí, siendo bajo. ¿Cuánto será bajo este de acá? Generalmente entre 0.4 y 0.5. Mientras que acá suele estar muy por debajo de 0.4, incluso indetectable. Acá hay dos condiciones que no están puestas, que vamos a ponerlas de todas maneras. Tengo un TSH alto, pero lo que tengo es ¿no? Tengo un TSH alto, pero lo que tengo es un hiper. Un hiper secundario. Un hiper secundario. Y esto es por adenoma tirotropo. Entonces tendré un T3, este puede ser normal o elevado, y este está de hecho elevado. Y acá cuando es bajo, puedo tener también igual TSH bajo y tener un hipo, ya no hiper, un hipo secundario igual. En este caso, la causa más frecuente asociado a hipopituitarismo. Tendré un T4 usualmente bajo, ¿no? Un hipo usualmente bajo y un T3 normal o bajo. Y entonces, esos son los que justo estábamos viendo, el hiper y el hipo, pero esto ya en función de la función hipotálamo-hipófisis. Puedo tener hiper mediado por TSH, ese es adenoma, todo alto. Y un hipo central, o sea, mediado por falta de producción a nivel central, o sea, va a estar normal o bajo, igual bajo, normal, lazo, todo bajo. En la captación gamagráfica de yodo, ¿no? La típica captación de yodo, uno tiene un patrón normal, un patrón hipercaptador, difuso, hipercaptador, difuso, es característico de un Graves, ¿ok? Mientras que un patrón, ¿no?, hipocaptador es característico de un bocio endémico. Hipocaptador difuso, o sea, realmente casi ni se ve, es más de un bocio. Y puedo tener también bocio nodular tóxico, o sea, la captación de un nódulo, o lo puedo tener incluso multinodular. Vamos entonces a esta parte que es importante, que le decía al final, ¿no? O no olvidarse que el manejo con estatinas en los pacientes primarios quiere decir que sin enfermedad cardiovascular. Sin enfermedad cardiovascular, recordar que si es tan igual como 190, igual o mayor, todos van a utilizar de alta intensidad. Recordar que alta intensidad es atorvastatina de 40-80 y rosuvastatina de 20 a 40. Y de moderada intensidad es atorvastatina de 10 a 20 y rosuvastatina de 5 a 10. Entonces, un LDL mayor de 100, si tengo un riesgo cardiovascular mayor del 10%, moderada. Si tengo igual mayor de 100 con un riesgo cardiovascular del 5 a 10%, no le suelo dar tratamiento, se evalúa costo-beneficio. Si tengo un diabético, sí o sí le doy tratamiento, salvo que tuviera menos de 70. Pero si es mayor de 70 su LDL, le daré de alta intensidad, si es mayor de 7.5% su riesgo cardiovascular, y de moderada intensidad cuando este riesgo cardiovascular es menor de, el corte es 7.5% para los diabéticos. Y por último, aquel que ya es prevención secundaria. Entonces, paciente con enfermedad cardiovascular, sea cerebrovascular o coronaria, o incluso periférica, mayor de 75 años, moderado nomás. Pero si es menor de 75, alta intensidad. Entonces, aquí terminamos repasando esta parte que siempre viene, ¿ok? Y ahí culminamos, vamos al croma. Finalmente, entonces, esta es también una pregunta que cada cierto tiempo es recurrente y siempre hay que tener en cuenta. El manejo con estatinas hoy en día
probablemente se ha vuelto fundamental, ¿no? Porque al ver que los fibratos no nos han servido para disminuir riesgo cardiovascular y se utilizan básicamente para controlar triglicéridos en exceso que puedan dañar el páncreas y otros órganos, pero no tanto el sistema cardiovascular. Entonces los fibratos cayeron no tanto en desuso, sino tienen esa indicación, ya no tienen esa indicación de prevenir riesgo cardiovascular. Y las estatinas son quienes más nos van a ayudar en este control del LDL. Recordar que todo paciente que tiene un evento cardiovascular, no tengo duda, le voy a dar estatina, así que ese no está en el cuadro. Acá lo importante es el paciente, ¿no? El paciente que tiene lo que se llama terapia, ¿no? Prevención primaria. Porque este de acá, con enfermedad cardiovascular, de todas maneras le voy a dar, no tengo duda. Un paciente con enfermedad cardiovascular ya definida, sea cerebrovascular o miocárdica, entonces si es menor de 75 años será de alta intensidad. Vamos terminando y diciendo esto para que nadie se olvide. Alta intensidad solamente es posible con atorvastatina, ¿no? Y con rosuvastatina. Y la atorvastatina entre 40 y 80, no se olviden, y la rosuvastatina entre 20 y 40. Mientras que moderada intensidad se le agrega uno más. Entonces, está atorvastatina, pero en este caso de 10 a 20, rosuvastatina, ¿no? De 5 a 10, y se agrega simvastatina, que también es importante recordarlo porque está en nuestro petitorio nacional, de 20 a 40. Entonces, esos son lo que significa moderada y alta intensidad. Entonces, si un paciente ha tenido su infarto de miocardio o ha tenido su infarto cerebral, su evento, ¿no? Isquémico transitorio, incluso le daré de alta intensidad hasta los 75 y después de los 75 moderada intensidad. Porque ya el riesgo de ¿qué? De daño hepático y sobre todo de daño muscular es muy alto. Pero la prevención primaria, ahí sí viene. ¿A quién le voy a dar prevención primaria? Siempre a los diabéticos. Todo diabético debería tomar su estatina, si es que tiene más de 70 de LDL, que de hecho lo tiene. Es muy raro encontrar un diabético con menos de 70 de LDL. Entonces debe tomar todo diabético su estatina sí o sí, en moderada intensidad si su riesgo cardiovascular es menor del 7.5%. ¿Qué significa este porcentaje? Para terminar, recuerden que el riesgo cardiovascular calculado por la calculadora de la American Heart Association te dice la mortalidad a 10 años. Y entonces el 7.5%, ¿no? Menos del 7.5% tienen riesgo de morir. La calculadora te arrojó eso. Ah, ya, moderada intensidad. Más del 7.5%, no, alta intensidad. Dale de alta intensidad. Si yo tengo un paciente con LDL mayor de 100, y su riesgo cardiovascular, simple y llanamente, pues ya el paciente ya tiene más de, ¿no? El paciente ya tiene más de 35 años si varón, más de 50 si mujer. Le he calculado un riesgo de entre 5 a 10, hay que evaluar costo-beneficio. O sea, 5 a 10 algo tiene, ¿no? Algunos factores tiene. Entonces, costo-beneficio. Si es mayor de 100 y este pasa de 20%, debería sí darle moderada intensidad. Miren, el riesgo cardiovascular, ¿cuáles son sus parámetros? El antecedente familiar, el tabaquismo, el sedentarismo, el tener hipertensión, sobrepeso, obesidad, todos esos factores que se estandarizan en lo que es el riesgo, en la calculadora de riesgo. Si me da más de 10%, moderada intensidad. Y si el valor del LDL supera, es igual a 190 o supera, a todos debería darle alta intensidad. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que quedarles esta tabla claro. Ok. Y ahí terminamos la clase. Gracias.